En un país marcado por décadas de crisis políticas, corrupción y redes de narcotráfico que han contaminado incluso los más altos mandos, una nueva declaración encendió las alarmas dentro y fuera de Honduras. El militar Roosevelt Hernández, con tono desafiante y rostro endurecido, lanzó una amenaza pública que sacudió los cimientos del frágil Estado de Derecho. Estamos a disposición para cualquier cosa, y lo haremos por el régimen de Castro Zelaya. Estas palabras no solo suenan como una advertencia, sino como una confesión de lealtad absoluta a un proyecto político que muchos acusan de querer perpetuarse en el poder a toda costa. Fue Maribel Espinoza quien, con firmeza, desenmascaró la gravedad del asunto. Roosevelt no habla por él. Habla como perro guardián de Zelaya y su séquito autoritario. Las declaraciones militares, esta vez, no son susurros en la sombra. Son gritos públicos que evidencian una peligrosa fusión entre las armas, el poder político y la voluntad de someter. Lamentarlas porque él está sometido a la Constitución de la República y nadie puede seguir una orden ilegal. Y yo quiero decirle al general Roosevelt, tenga cuidado, porque la Constitución de la República le impone a las Fuerzas Armadas el deber de proteger el orden constitucional. Y el único que puede dar un golpe de Estado en este país es el propio gobierno. Mel lo que anda haciendo es batiendo las aguas para generar inestabilidad social, para después justificar lo que vayan a hacer. Por eso le digo al general, tenga cuidado, que esos delitos son graves. Y también quiero decirle al fiscal, si usted representa a la sociedad, debe de dejar de ser mudo, ciego y sordo. Espinoza, en una intervención sin precedentes, señaló que las declaraciones de Roosevelt evocan los tiempos más oscuros del pasado hondureño, donde las Fuerzas Armadas eran instrumento de represión al servicio del poder. Pero esta vez, advirtió, no es solo represión, es militancia política armada. La diputada cuestionó duramente que los soldados ya no estén del lado de la Constitución, sino del lado de los intereses de una familia y su círculo, que se niegan a soltar las riendas del país. Cuando un militar se pone al servicio de un caudillo y no de la nación, lo que tenemos no es democracia, es dictadura disfrazada, sentenció Espinoza, lanzando así uno de los mensajes más contundentes dirigidos directamente al núcleo del poder de Libre. Los críticos no tardaron en alzar la voz. Desde sectores opositores hasta organizaciones internacionales, la alarma es unánime. Honduras se desliza hacia un modelo autoritario con fachada democrática, donde los militares ya no resguardan la soberanía, sino que protegen la impunidad. La declaración de Roosevelt es vista como una línea roja cruzada. Maribel Espinoza enfatizó que esa frase, quien se oponga al régimen será enfrentado por nosotros, es una amenaza directa contra toda voz disidente. En medio de denuncias por corrupción, escándalos por narcotráfico y una economía tambaleante, el régimen Castro Zelaya no ofrece respuestas, ofrece miedo. Y para Espinoza, ese miedo tiene nombre y uniforme: Roosevelt Hernández, el perro guardián del caudillo Mel. Expertos en seguridad advirtieron que estas declaraciones no deben minimizarse. Cuando un militar declara estar dispuesto a todo, hay que leer entre líneas. Eso incluye represión, persecución política, incluso confrontaciones armadas internas, dijo un analista bajo anonimato. Maribel Espinoza recogió esa preocupación y la llevó al Congreso. No podemos permitir que las armas del pueblo se usen contra el pueblo mismo. La sombra del autoritarismo se cierne sobre Tegucigalpa, y mientras las instituciones se pliegan o guardan silencio, la voz de Espinoza se alza como un eco solitario que busca despertar a una sociedad dormida por el miedo. ¿Será ella la nueva conciencia que desafíe a este régimen con vocación de permanencia? En la historia reciente de Honduras, pocos periodistas se atrevieron a desafiar al poder con tanta vehemencia como lo hizo el difunto David Romero Elner. Su enfrentamiento con Carlos Zelaya Rosales, hermano de Mel y figura clave del engranaje político de Libre, fue una bomba que sacudió los pilares de la impunidad. Romero acusó públicamente a Carlos de formar parte de una red de corrupción que manipulaba instituciones y medios para beneficio del clan Zelaya. Mostró pruebas, testimonios y relató con detalle los desvíos de fondos y contratos amañados. Durante una transmisión, encaró directamente a Carlos Zelaya, tildándolo de operador de los negocios familiares en el Congreso. Hoy, cuando muchas de esas denuncias han sido confirmadas, las palabras de Romero resuenan con más fuerza que nunca. Pero en Honduras, decir la verdad cuesta caro. David Romero fue perseguido, encarcelado y murió en prisión en 2020, en condiciones que aún generan sospechas.
Maribel Espinoza ha recordado con fuerza ese legado incómodo. David no murió por delitos comunes. Lo mató el poder por decir la verdad. Mientras Carlos Zelaya continúa acumulando poder dentro del aparato estatal, la memoria de Romero se convierte en símbolo de resistencia frente a un sistema que castiga a quien lo desnuda. El periodista murió, sí, pero la verdad que expuso sigue viva, como un fantasma que persigue a los que hoy gobiernan con puño de hierro y sonrisa cínica. Maribel Espinoza, en sus recientes declaraciones, hizo un llamado urgente a rescatar la institucionalidad del país, afirmando que el legado de David Romero debe inspirar una nueva generación de hondureños valientes que no teman hablar, investigar y denunciar. Su mensaje fue claro. Honduras no puede permitir que el miedo silencie la verdad, ni que los militares se conviertan en sicarios del poder político. En tiempos donde el régimen Castro Zelaya se aferra a la fuerza como única respuesta, voces como la de Espinoza se convierten en el último bastión de dignidad nacional. La batalla por la democracia no ha terminado. Apenas comienza. Vemos de que últimamente, pues, al menos en este periodo se ha degenerado, ¿verdad? Pues este tema de las Fuerzas Armadas, su rol fundamental que lo consagra la Constitución de la República, pero realmente es en este gobierno particularmente, porque en los gobiernos anteriores, pues no, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas se dedicaban a hacer su trabajo, ¿verdad? Pero vemos ahorita, por ejemplo, como el mismo señor Roosevelt, él prácticamente en muchas de las arengas públicas que ha comparecido, él prácticamente se muestra como un fiel defensor del oficialismo. Así es que esto es lamentarlas, porque él está sometido a la Constitución de la República y nadie puede seguir una orden ilegal. Y yo quiero decirle al general Roosevelt, tenga cuidado, porque la Constitución de la República le impone a las Fuerzas Armadas el deber de proteger el orden constitucional. Y el único que puede dar un golpe de Estado en este país es el propio gobierno. Mel lo que anda haciendo es batiendo las aguas para generar inestabilidad social, para después justificar lo que vayan a hacer. Por eso le digo al general, tenga cuidado, que esos delitos son graves. Y también quiero decirle al fiscal, si usted representa a la sociedad, debe de dejar de ser mudo, ciego y sordo. Está creando las condiciones para él mismo romper el orden constitucional y para eso necesita las Fuerzas Armadas. Yo le digo al general Roosevelt, si ustedes rompen o permiten que rompen el orden constitucional, usted va a enfrentar la justicia. Espinoza confía que el resto de mandos internos de la institución militar actúen en defensa de la Constitución y el Estado democrático. Electoral por la aprobación del sistema de transmisión de resultados. La soberanía popular no la representa la embajada americana. O sea, yo creo que debemos tener algún nivel de dignidad. Quienes debemos estar satisfechos o no con el trabajo que hacen nuestras instituciones, en primer lugar somos los hondureños, con dignidad y con decoro, partiendo de una república libre, democrática, que tiene su sustento en ese principio de soberanía popular que le ejercemos los pueblos. La embajada americana, al igual que otras embajadas que hay en el país, por supuesto mantenemos con ellos relaciones, pero siempre decimos esas relaciones tienen que ser de respeto. La candidata presidencial también advirtió que el sistema de transmisión de resultados previsto para las próximas elecciones es prácticamente el mismo que, según ella, fue utilizado para alterar procesos anteriores. Moncada también reiteró su acusación a los partidos tradicionales de frenar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Ellos votaron para que se fuera la MASI. Y ahorita en la sesión del Congreso, ¿quién votó para que no viniera la CICI? Los mismos. Son hipócritas. O sea, las votaciones están claras. 50 votos a favor del proyecto de ley para que viniera la CICI y todos los votos en contra de esa oposición que dicen que quieren justicia. Sobre este tema, el diputado de Libertad y Refundación, Ramón Barrios, defiende que el proyecto de ley especial de la CICI no contenía ninguna trampa para dilatar la llegada del mecanismo anticorrupción. Lo que se perdió fue una buena oportunidad y que el pueblo juzgue. Los hechos son claros. Se presentó a votación si elevábamos el rango constitucional de la CICI, que le daba total independencia, y no nos acompañaron.
se puso a disposición que nos despojaran de la inmunidad parlamentaria y no nos acompañaron. Ahora, pero había tiempo, abogado, había tiempo para hacer todo esto. Por supuesto. La ratificación en otra segunda legislatura. En la primera sesión del mes de enero estaba ratificado constitucionalmente. Si eso es un anhelo del pueblo hondureño. Los que dicen que el otro Congreso es independiente, es que ese es un anhelo del pueblo hondureño.